Muchos se acordarán de la serie Invasor Sim y estarán de acuerdo conmigo en que era una de las caricaturas más incómodas de ver. Recuerdo haberla descubierto en mi infancia tardía y ver cómo le arrancaba los ojos a un chiquillo y le robaba los órganos a sus compañeros para verse más humano, lo que me hizo decir, bótate pero mucho a la verga. Aunque irónicamente moldeó muchos de mis gustos actuales por la ciencia ficción, los marcianos y el terror cósmico, lo que me hace cuestionarme si esto de verdad era una caricatura para niños. Así que decidí investigar acerca de su creador, Jhonen Vázquez, solo para darme cuenta que esconde un pasado turbio relacionado al noveno arte. Y es que lo creas o no, Sim no nació en el horario familiar de Nick a inicios de los 2000, sino en un cómic gótico de horror, sangre y todas esas cosas que tu tía religiosa te dijo que están mal. Quiero que me expliquen, ¿cómo pasas de dibujar cómics gore a crear un clásico animado que sirvió como la inspiración para el gordo mamón? You've created a comic book that I think every parent would love their kid to be reading called Johnny the Homicidal Maniac. Basically, I started doing the character in high school. It's about 5 years ago. Basically, just something to do other than pay attention in class. So. En los 90s volvía un género a la televisión que no se había visto desde los 50s, el slapstick. Ya saben, ese género de comedia a lo Tom y Jerry, a lo Looney Tunes, sustituyendo a programas como Transformers, He-Man, G.I. Joe, para dar paso a los Animaniacs, Ren y Stimpy. Y por aquella época vimos los años dorados de Nickelodeon. Dominaron los 90s con caricaturas como Hey Arnold, Dog, Cat Dog. Pero llegamos a los 2000, Nickelodeon ya buscaba renovarse, buscaba algo fresco y que creciera con la audiencia. Y aquí entra nuestro queridísimo Jhonen Vázquez, nuestro sujeto de estudio el día de hoy. Jhonen Vázquez nació un 1 de septiembre en San José, California, de ascendencia latina, con una vida normal, unos padres normales, un perro normal, hasta que un día algo cambió. La escena de un xenomorfo saliendo del pecho de un astronauta en Alien, el octavo pasajero, lo marcó para siempre. Comenzó una obsesión con los extraterrestres, con el terror, con la sangre, desde que era un pibito y nunca se le quitó. Hasta que... no, nunca se le quitó. Es más, este gusto se le agudizó en la prepa a finales de los 80. Jhonen era lo que conocemos como un otaku. No esa clase de otaku, no. Me refiero a un tetazo, un ñoño, o un paria, o un raro. Y esto es muy evidente cuando leemos cómics como Johnny el maníaco homicida, Squee o vemos la caricatura de Invader Sim y nos damos cuenta que sus protagonistas son igual de apestados como él alguna vez lo fue. Para empezar, ser un niño retraído, tímido, hijo de padres inmigrantes, porque sí, Jhonen es de ascendencia mexicana, por si no se habían dado cuenta por los apellidos, no es sinónimo de popularidad, menos en un lugar como California, Estados Unidos, ¿verdad? Jhonen no era el chistoso de la clase, no era ni siquiera el nerd, era más bien ese que encuentras en la esquina del salón de clases masturbando, dibujando algo que probablemente te haga decir... ¿debería traer chaleco antibalas mañana? Jhonen, en lugar de tener alguna afición común como el fútbol americano, las viejas... A mí no me gustan las viejas. Se la pasaba dibujando monstruos atrás de su cuaderno en vez de poner atención, como la mayoría de nosotros, ¿verdad? No lo juzguen, güey. Y por aquel tiempo crearía personajes como Johnny el homicida maníaco o Happy Noodle Boy. Y es que por aquel tiempo tenía una noviecita que le pedía hacer cómics, pero como él no los podía hacer tan rápido como ella quería, ni de la temática que a ella le gustaba, creó el cómic más abominable, rápido y violento que se le ocurrió y así nació Happy Noodle Boy. Todo para que dejara de chingarlo, mi compa el espantaviejas 3000. Jhonen se graduó en el 92 y empezó a estudiar en la Universidad de Artes en San José, California. Producción cinematográfica para ser exactos, porque sí, Jhonen no quería dedicarse al cómic, él quería ser cineasta. Y como buen artista terminó por abandonar la carrera. A huevo. Al ver que la competencia estaba muy cabrona y que era muy caro y no le apasionaba lo suficiente, pues decidió dedicarse de lleno a lo que le apasionaba. Meterse piedra. Hacer cómics, por supuesto, él se hubiera llevado muy bien con Brian Lee O'Malley, se los aseguro. Y al inicio, pues no encontraba chamba como ilustrador de cómics. Obviamente. Así que para ganarse la vida tuvo que meterse a uno de esos trabajos de salario mínimo en Estados Unidos, que ganan más que un ingeniero en México, en un videoclub, algo que le hubiera encantado a Quentin el Patas Tarantino, pero no a Jhonen, él lo odiaba. Pero por azares del destino terminó trabajando en una revista gótica llamada Carpe Noctem. Ahí pudo hacer ilustraciones y sobre todo publicar a su personaje que había hecho en la prepa, Johnny el homicida maníaco y Happy Noodle Boy. Así pudo empezar a ganar un dinerito, aunque no era el suficiente para sobrevivir de eso. Como yo con este canal. Háganse miembros, porfa.
Tengo hambre, güey. Ya en el 95 lanzaría el cómic de Johnny el homicida maníaco de forma independiente, donde recopilaba todas las historias que había escrito para la revista gótica y aparte le metía cosas nuevas, historias nuevas y personajes como Squee, como Invasor Sim, pues nacieron de estos primeros 7 números que se publicaron del 95 al 97. La serie sigue a Johnny en su búsqueda por el sentido de la vida, una búsqueda que a menudo conduce a la muerte violenta de quienes lo rodean. Esto incluye desmembramiento, tortura, desnudez, crueldad animal y no digo más porque me desmonetizan. Cabrones. Empezamos viendo a Squee, un pequeño niño al que no quieren sus padres. Johnny le hace una visita nocturna. Se acaban de mudar ahí y Squee tiene mucho miedo al escuchar ruidos extraños. Johnny está husmeando en su baño buscando alcohol para curarse, ya que una víctima se defendió y lo rasguñó. Squee le presenta a Shmi, su osito de peluche que le habla. Por alguna razón, Johnny también lo entiende y este se pone al tiro y le da unos cuchillazos al pobre peluche. Pinche loco. Y así entablaría una extraña amistad con el pobrecito vecino no deseado. Y de este solo cómic saldrían 2 spin-offs. Uno centrado en Squee, que personalmente creo que es su mejor trabajo. Básicamente es lo que pasa cuando tomas a un niño dulce y lo metes en un mundo horrible. Todo para dejarlo sobrevivir a punta de traumas y con un humor muy manchado. Imagina Butters de South Park. Prefiero ser un estúpido llorón que un gótico marica. Todd Cassill tiene padres que lo ignoran, un osito que habla y un vecino asesino serial. En el primer número, 2 razas alienígenas se pelean por extirparlo. Sí, por alguna razón, estas 2 coinciden en su casa y discuten frente al niño con cuál se quiere ir. Uno le ofrece cacahuates. Los aliens experimentan con él y no quiere ir a la escuela porque tiene miedo de que lo vuelvan a raptar. Sus padres pensaron que se había ido de la casa. Hasta pensaron que ya se había graduado. Hijos de la chingada. Squee ve a un niño de camino al colegio. Este se esconde para asustarlo. Pero de pronto vemos como un chihuahua ataca a este niño. Mientras Squee ve todo. Vemos cómo grita mientras el chihuahua lo arrastra a su casita. Ya en la escuela vemos a la señorita Bitter. Sí, la misma profesora de Invasor Sim. Y aquí se nos presentaría el nuevo compañero de clase, quien resulta ser el mismísimo pinche anticristo. Squee era perturbador, gracioso y tristemente real en muchos sentidos. A primera vista parecería solo un spin-off más de Johnny el homicida maníaco, pero en realidad era el espejo más realista del mundo adulto visto desde los ojos de un niño. Dato chapoy: en el primer número, Squee es abducido por unos aliens muy similares a los que salen en este episodio de Invasor Sim. Mira nada más. ¿Ya ven? Ahora, si no les molesta... ¡Qué perro tan listo! ¡Ven, perrito, ven! Por alguna razón, a pesar de que sus cómics eran muy violentos, oscuros y deprimentes, estos eran muy entretenidos de leer y sobre todo de observar. A pesar de la simpleza de sus personajes y de sus diseños, tenía muchos detalles escondidos. Cada página te gritaba desde todas partes. Si bien los críticos tradicionales lo tacharon como algo edgy, algo pasado de lanza, algo que no le dejarían leer a sus hijos, a Jonen le valía madres porque había creado un lenguaje visual y narrativo único, muy propio de los 90s, con artistas como Todd McFarlane, por ejemplo, que se salía del molde. People basically doing sort of literary criticism about a comic book, and especially a comic book that has a lot of violence and things in it. What's your feeling on that? Well, the fact that they're capable of literary criticism, automatically makes me okay with them. Some Right. people, a lot of the response I get is just people saying, there ain't enough killing. Gracias al boca a boca, la popularidad en el ambiente darks, Jonen se hizo súper conocido en un nicho muy pequeño en California. Todos ellos encontraban algo especial en Jonen. Una de ellas fue la productora de Hey Arnold, Mary Harrington, quien en su búsqueda por algo nuevo, pasado de lanza y visualmente impactante, se encontró con el trabajo de Jonen. El perfil de Jonen no era lo que suelen buscar las televisoras, pero por aquel entonces estaba muy de moda lo gótico, lo darks, e incluso en caricaturas. Vemos a Mona la vampira, a Los misterios de Mobile. Pues Nickelodeon quería algo similar, algo que le llamara la atención a jóvenes y adolescentes a principios de los 2000, que emanara esta energía de soy bien moderno, chavos. Miren, soy fuera de lo normal. Otro dato chapoy: Nickelodeon no leyó los cómics de Jonen. Probablemente si lo hubieran hecho, hubieran llamado a la policía, pero estaban tan urgidos como yo a las 3 de la mañana, así que le dieron libertad creativa. Suscríbete y dale a like. Mi espalda. ¡Mi columna! Estos primeros diseños de Sim eran muy oscuros, tenían muchos detalles, así que Nickelodeon pidió simplificarlo para que pareciera una caricatura y no un cómic indie. Más geométrico, más fácil de animar, Jonen aceptó, sin soltar su esencia, claramente. Los edificios no eran rectos, los pasillos parecían laberintos, todo se mantuvo casi igual, hubo muy pocos cambios, como que Gas iba a ser una bebé originalmente, Dib iba a morir. Nickelodeon le dijo, no,
¿Qué pedo? No mames, no puedes hacer eso, no puedes matar personajes. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué tanta rareza? No, pues es que en el mundo de Sim lo normal es lo anormal. Es esencia, eso que caracterizaba esta caricatura era también lo que le costaba a Nick un ojo de la cara. Por aquel entonces, aquella compañía no era tan tacaña como ahora. Estrenaron un estilo de animación 3D combinado con self-shading que había debutado en Lilo y Stitch con las naves espaciales. Era una apuesta grande. Una que terminaron ganando. ¡Soy impresionante! Todo inicia cuando los más altos del Imperio Irken buscan expandirse por todo el universo, buscando planetas habitados y convirtiéndolos en... no sé, un planeta de estacionamiento tal vez. ¡Sí! ¡Un planeta de estacionamiento! Aquí entra Sim, un Irken de lo más bajo quien escapó de su prisión en un planeta restaurante tras destruir su ciudad natal. Como es un problema, lo envían en una misión falsa al insignificante planeta Tierra, que ni siquiera figuraba en el mapa. Le dan un robot construido de la basura y el resto es historia. En la Tierra se encuentra con el mayor fan de Jaime Maussan, un niño que ha esperado toda su vida para este momento. Es el único despiertado y respilero anti-4T quien de verdad ve a Sim como lo que es. Un inmigrante. Así que intenta convencer a todos de que Sim ha venido a destruirlos, pero nadie, ni su padre, que es un respetado científico, lo apoyan. Dib, deja de perseguir marcianos y ponte a perseguir viejas, decía su padre. Por cierto, dato chapoy, Dib es un clon del profesor Membrana. Jonen no solo se proyectaba en los protagonistas Sim y Dib, niños extraños y parias en sus respectivas sociedades, sino también en los más altos, los líderes del Imperio Irken, quienes se la pasan tragando fritangas y siendo unos completos holgazanes. En Gas reflejaba su gusto por los videojuegos, y claro que no desaprovechó ninguna oportunidad para burlarse del mismo. Luego está Gear, quien originalmente iba a ser un robot serio y funcional, pero Vázquez dijo, ¿qué tal si lo hacemos completamente pendejo? Así nació el ícono del caos, un robot que se pone disfraz de perro verde y canta sobre comer tacos. ¿Es normal que sea tan estúpido? No es estúpido, es avanzado. ¿Cómo no amarlo? En serio, es probablemente el mejor producto comercial de la serie. En algún momento se le preguntó si de verdad Sim era malévolo, y dijo que simplemente estaba cumpliendo su trabajo al igual que Dib. Ambos son buenos chicos, un poco nerds, pero por desgracia están en el bando contrario. Este odio les da un propósito, y a veces parece que simplemente están jugando a defender e invadir la Tierra, algo que ha llevado a crear ships como el famoso Zadar. ¿Por qué me amas, güey? Porque eres mi compa, güey. Si eres mi compa, te amo, güey. El Zadar, tanto daño que le ha hecho al show, pero irónicamente lo ha salvado en muchas ocasiones de caer en el olvido. Gracias, Wattpad. Gran parte del desarrollo fue puro ensayo y error. Jonen no sabía las reglas del juego, así que las rompía todas. Cambiaba guiones al último minuto, y si no le aprobaban algo hacía berrinche y escondía mensajes subliminales de los que ya estaremos hablando después. Añadía escenas sin sentido lógico y huecos de guión narrativo a propósito, como es el caso del niño Chancho, más de que parece que se va a aventar por la ventana, pero termina yéndose para arriba. ¡No somos cerdos! Oye, cuida lo que dices frente a niños cerdos. Nick siempre estuvo ahí para detenerlo justo a tiempo, pero aparentemente a Nick se le fueron varias travesuras que les hizo Jonen. Uno de ellos fue el infame Bloody Girl, una ilustración del robotcito Girl cubierto de sangre. Este fotograma parecía oculto en algunos frames del programa, sin propósito aparente más que el de chingar a Nickelodeon. Sí, este cabrón se salió con la suya por mucho tiempo. ¿De qué te estás riendo, hijo de la fregada? Uno de los momentos clave fue cuando se empezó a producir el episodio Cosecha Siniestra, ese donde Sim roba órganos de niños para parecer más humano. Y sí, en Nickelodeon lo aprobaron. En esta ocasión, Dib se burla de Sim por tener un solo órgano llamado Squidly's Pooch, y como deben ir a revisión médica, los humanos podrían descubrir que esta chingadera no es humana y lo desollaran vivo en el área 69. Sim, lleno del miedo que le metió el terraplanista fan de Matrix, piensa que entre más órganos tenga, más humano se va a ver. El cabrón se roba los órganos sexuales de sus compañeros. A un güey le pone un reloj en lugar de corazón, y aunque parezca algo gracioso, en realidad Jonen estaba volviendo a sus fetiches raros. El equipo de producción amaba esa irreverencia, pero también chocaban con las restricciones de la cadena. Cada episodio era una batalla entre lo que querían mostrar y lo que podían mostrar. Algunos episodios fueron reescritos, hubo censura, hubo por ahí un caso medio turbio de un chico que se inspiró en el episodio de la cosecha siniestra para cometer algo muy horrible.
que no hablaría en este video. Le sacó las tripas a una compañera, hijo de la verga. Los ejecutivos de Nick se preocupaban mucho por mantener los valores familiares en su cadena, aunque ellos mismos fueron los cabrones que lo buscaron en un principio. Y a pesar del éxito que estaba teniendo esta caricatura, los padres llamaban a Nickelodeon para pedirle que cancelaran esta cosa del diablo. Pero Vázquez esto le valía madre, seguía estirando los límites y viendo hasta dónde podía llegar. Contra todo pronóstico y con solamente una temporada transmitida al aire, Sim se coronó como uno de los clásicos animados de principios de los 2000. Pero aún con todo esto, no se salvó de ser cancelado. ¡Te maldigo, peruano! ¡Te maldigo! La razón oficial eran bajos ratings. La razón real, demasiado raro, demasiado caro y demasiado Jonen Vázquez. Nickelodeon ya estaba hasta la madre de este desubicado y tenían a un candidato en puerta al cual destinar recursos. Oye, Jimmy, ayer soñé que me estaban besando ancianas en bikini y no tenían dentadura. ¡Qué rico! Ese niño horroroso. La animación 3D se empezaba a poner de moda y no era nada barata de hacer, pero aprovecharon que ya existían los renders de la película y como esta había sido un éxito, Nick ya tenía asegurada su nueva serie de ciencia ficción, marcianos y robots. Sim era historia. Fue por esta época que cancelaron un episodio de Sim donde hay una invasión de pantalones, ya que era muy similar al episodio piloto del Cabeza de Hidrocefalia, una historia que se recuperó en el número 8 del cómic años después. La serie fue asesinada por el mismo Nickelodeon, con cambios de horario, con baja publicidad, episodios sin estrenarse y lanzados directo a un DVD al que no le hicieron publicidad alguna y se lanzó limitadamente en Estados Unidos. Estos últimos episodios no se transmitieron en la cadena sino hasta las repeticiones en Nick Hits por allá de 2009-2010. Sim fue cancelado, sí, pero como todo parásito alienígena o enfermedad venérea, nunca se fue del todo. Dejó un legado que marcó a cientos de miles de personas, ya sea de forma positiva o negativa. Identificar estas larvas no es muy difícil. Por muchos años, los fans organizaron la InvaderCon, una convención no oficial donde todos los fans de Sim y compañía se reunían para hablar exclusivamente del show, con invitados especiales, actores de doblaje y sí, el mismo Vázquez, y en muchas ocasiones hubo la posibilidad de actuar los libretos en vivo, incluso los rechazados por Nickelodeon. Muchos pensaron que este sería el final de Jonen, pero fue tanto el impacto que tuvo en la cultura pop que era difícil que nos olvidáramos de él. Años después, legiones de fans inundaban rincones de internet con sus artes, con sus personajes originales, pidiendo que en algún momento regresara la serie o que por lo menos confirmaran el ship del invasor Sim con Tak, esa niña alienígena que sale al final de la serie. Una de ellas fue Rebecca Sugar, la creadora del show del gordo mamón. Las formas orgánicas de la Tierra tienen cualidades fascinantes a pesar de su mala elección de vivir aquí. ¿Qué sucede? ¿Soy el único aquí que ve al extraterrestre sentado en el salón? Antes de ser famosa, ella era una invader, como se le suele decir a este fandom. Con todos sus personajes originales, sus OCs y dibujos de internet así todos feos, ella era una de esas fans. Y es que ponte a pensar, un día estás shipeando Invasor Sim con Div en Wattpad y al día siguiente ya estás trabajando en Cartoon Network. Las vueltas de la vida. Mientras tanto, Jonen hacía cosas pequeñas. Por ahí diseñó los personajes de Randy Cunningham, diseñó personajes de videojuegos, hizo videos musicales, cómics, no se alejó del mundo del cómic, pero fue más de una década en la que Jonen se alejó por completo del radar. El 13 de febrero de 2015, Jonen lanzó una imagen promocional de algo que no sabíamos qué era exactamente. Una frase sin contexto con la tipografía que caracterizaba a Invasor Sim. ¿Será que está de vuelta el show? ¿Será que van a regresar estos personajes? No. Bueno, sí, pero no de la forma que estábamos esperando. Jonen regresaba a sus orígenes en el cómic y esta vez, con el permiso oficial de Nickelodeon, ya tenían chance de volver a utilizar esta licencia ya que estaban de moda los comebacks por aquel entonces. Neta que el 2015 fue un año muy especial en cuanto al tema de la nostalgia. Déjenme decirles que como fan esto fue muy emocionante, muy especial. No solo volvió una de mis caricaturas favoritas, sino que esta vez podía tener un pedazo de Jonen en mí. Era toda una ilusión tener algo oficial y sobre todo que significara tanto como el regreso de Sim. Gracias Unipress, gracias Kamite, que te amo y te odio por igual. ¿Cuándo vas a terminar una pinche serie completa? El cómic continuaba la historia sin censura, sin límites y con el mismo Jonen detrás del volante. Duró 50 números, más capítulos que la serie animada. Y aunque actualmente ya no se publica, quedó claro que Sim no se había ido. Simplemente estaba esperando el momento de regresar de la forma adecuada. Esperando el momento correcto para seguir gritándonos desde las sombras. Y entonces, cuando ya nadie lo esperaba, People of Earth,
Did you really think you'd seen the last of me? Al parecer en Nickelodeon vieron que el cómic de Sim tuvo un recibimiento muy cálido por parte de los frikis que amaban este show, así que como ya habían traído de vuelta a Hey Arnold y estaba por estrenarse la película de Rocco, pues dijeron: ¿por qué no? Vamos a traer a Sim otra vez, pero esta vez de la mano de Netflix. Desempolvaron la licencia por nosotros, por dinero, obviamente por dinero. Shonen, quien había jurado nunca volver a algo relacionado a Invasor Sim, volvió a ponerse el traje de manicomio para dirigir un comeback, que en realidad se trataba de una despedida. Y el resultado fue glorioso. Sim vuelve con un nuevo plan absurdo para conquistar la Tierra. Div es ahora un adolescente menos emo y más conspiranoico. Gas ahora tiene un diseño más tierno y una mayor participación. Girl pues seguía siendo Girl. Y esta película adaptaba los primeros 2 números del cómic de Editorial Onipress. Y para los que desearon verla alguna vez en el cine, déjenme decirles que sí se proyectó en el cine, pero de forma ilegal. Por aquel entonces mi hermano trabajaba en un Cinépolis, le tocaba calibrar los proyectores que eran nuevos en ese entonces y metió por ahí un fragmento de la película y fue el único que la vio, sí, pero les puedo asegurar que sí se proyectó en el pantalla grande en algún momento de la vida. Enter the Florpus era todo lo que Invasor Sim representaba, pero mejor. Hay viajes interdimensionales, realidades fragmentadas, ataques de risa con efectos de sonido estúpidos y un diseño de producción impecable. Para Shonen, hacer Florpus fue como tirarse a un volcán con un paracaídas hecho de sarcasmo. El tipo no la pasó bien, no porque no amara el proyecto, sino porque revivir algo tan especial con la presión de expectativas y la maquinaria de una plataforma global detrás es agotador. Para él, Enter the Florpus no fue un renacimiento, fue una última invasión, como un capítulo final de una guerra absurda entre un alien verde y un planeta que nunca lo tomó en serio. En sus propias palabras, el arte no debería ser esclavo de la demanda ni de la nostalgia, así que Florpus fue eso, una salida con estilo, una película que no busca abrir un nuevo ciclo, sino cerrarlo, con una explosión de plasma rosa y gritos histéricos. Después de eso, Shonen se despidió. Además de sus cómics y series, Shonen ha trabajado en múltiples proyectos, fue parte de producciones de videojuegos y libros ilustrados. Han habido fracasos como su serie cancelada Very Important House, pero no parece tener apuro por volver a la gran escena, porque como buen villano incomprendido, Shonen Vázquez prefiere trabajar en las sombras, en cosas que nadie espera. No necesita otra serie ni otra película porque ya dejó su huella, una cicatriz intergaláctica absurda e irrepetible. ¿Viste que escondí algunos Bloody Girl por ahí? Dime cuántos llegaste a ver en el video. Gracias a los que se rifaron este mes con su membresía: Mr. Polu, Baku-41, Rob Galarza y Roxas. Si quieres aparecer en el siguiente video, no olvides unirte con la membresía o etiquetarme a través de Facebook o Instagram como Noisy Nerd. También gracias a Gotsby que se rifó el guión del video. Váyanse a suscribir a su canal. No se pierdan el siguiente video donde estaremos hablando de otro creador que probablemente necesitaba ir a terapia, pero decidió hacer historia.